Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Empezaremos hablando sobre un meme o chiste que circula por ahí que afirma que los hombres tienen un nothing box o caja de nada en la cabeza que no tendrían las mujeres y que nos permite no pensar en nada. Evidentemente es solo un chiste, pero lo que hago en realidad es explorar algunas variables biológicas, psicológicas y culturales que podrían explicar por qué las mujeres tienen tasas mucho más altas de depresión y ansiedad que los hombres. A continuación hablamos del síndrome de Gulliver, una nueva propuesta para considerar de manera más integrada distintos marcadores de salud cardiovascular, aunque veremos que se puede aplicar a la salud general para seguir un enfoque más preventivo. La siguiente consulta es sobre la proteína, si deben considerarse sus calorías, a pesar de que es mucho más difícil que se acumulen en forma de grasa, y veremos por qué. A continuación, resumo lo que nos dicen los estudios sobre las diferencias de leer en una tablet tipo iPad respecto a un lector de tinta digital como el Kindle Paperwhite o el Kobo, y tanto desde la perspectiva de salud visual como de impacto en descanso nocturno por la luz. Y por último, nos preguntan sobre el libre albedrío, un concepto filosófico muy interesante con implicaciones prácticas. Antes de pasar a vuestras preguntas, dos cosas muy rápidas. La primera es que estaré de vacaciones en Canarias una semana en noviembre porque me encanta. Es como un gimnasio al aire libre, con gran clima, con muchísimas opciones deportivas que iré contando por redes. Y aprovechando ese viaje, haré un evento el domingo 9 de noviembre por la mañana en la sala de Palo Training de Las Palmas de Gran Canaria, donde hablaremos de salud y longevidad, haremos unas pruebas funcionales y entrenaremos todos juntos. Será un evento pequeño, no va a haber muchas plazas, así que si te interesa participar, ve a fitnessrevolucionario.com/canarias y reserva ya la tuya. Y lo segundo es un mensaje de nuestros patrocinadores We Botanics y Coffee Café. De We Botanics quiero destacar este mes su fórmula triple magnesio que lleva bisglicinato, malato y citrato. Es una buena combinación y he hablado muchas veces de los potenciales beneficios del magnesio. Y de Coffee Café destaco este mes su descafeinado sereno, obtenido con el proceso suizo que solo utiliza agua para eliminar la cafeína y te permite así disfrutar de los beneficios del café también por la tarde sin afectar el descanso. Podéis echar un vistazo a estos productos y otros muchos en webotanics.com, deletreos WeBotanix, y Coffee Café, que es KOFICAFE.com, y con el código FR10, FR10, tendréis un 10% de descuento en todas vuestras compras. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, ¿qué tal? Soy Víctor de Palma. No sé si has oído hablar alguna vez sobre el Nothing Box, que se nos asocia a los hombres. Se supone que es la capacidad que tenemos para no pensar en nada, dejar la mente completamente en blanco y que no tienen las mujeres. Leyendo el otro día tu libro sobre salud salvaje, un párrafo sobre meditación decía, hablaba sobre el papel relajador que tiene esto, que es capaz de alterar la estructura cerebral y de ayudarnos a entender y ordenar nuestros pensamientos. No sé si crees que esta capacidad de dejar la mente en blanco, que se supone que tienen los hombres y no las mujeres, pero necesitaría saber si esto es cierto o no, si crees que tiene un papel fundamental en la salud mental, puesto que las mujeres tienen mayor riesgo de ansiedad y depresión en porcentaje poblacional. O si crees que la testosterona también juega un papel crucial en este aspecto, puesto que los hombres tienen mayor tasa de testosterona que las mujeres. Un saludo. Gracias por la pregunta, Víctor, que dudé un poco en seleccionarla porque siempre que hablamos de diferencias entre hombres y mujeres hay gente que se pone un poco nerviosa, pero como sé que quienes escucháis este podcast sois personas inteligentes, racionales, que podemos analizar la evidencia científica y ver qué nos dice, qué conclusiones podemos sacar, sabiendo que influyen muchas más cosas de las que voy a comentar aquí, ¿no? Primero, evidentemente no existe una nothing box o caja de nada en el cerebro, ni en el de hombres ni en el de mujeres, es un chiste, es una broma, pero que podría tener cierta base neurológica, ¿no? Y si bien los cerebros de hombres y mujeres son esencialmente iguales en cuanto a sus estructuras, sus conexiones, sus formas de funcionamiento, sí parece que hay diferencias en promedio y que estas diferencias podrían impactar la salud mental o el riesgo de ansiedad y depresión. Y no solo de esto, ¿no? O sea, en general, es verdad que las mujeres tienen más ansiedad y depresión, pero los hombres en promedio tienen más autismo, más esquizofrenia, más trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero que vaya por delante, y volviendo ahora a la depresión y a la ansiedad, hay que entender que son fenómenos tremendamente complejos y que las cosas que vamos a comentar ahora, todas juntas, explicarían solo una parte de las diferencias, pero creo que es interesante explorarlas.
Empezando por la activación de distintas zonas neuronales o regiones del cerebro, sabemos que si bien mujeres y hombres tenemos las mismas zonas, ¿no? Como dije antes, pues su activación y la conectividad entre ellas es ligeramente distinta. Y de hecho, la inteligencia artificial es ya capaz de identificar con precisión del 90% si un patrón de activación y de conectividad pertenece al cerebro de una mujer o de un hombre. ¿Y qué grandes diferencias hay que puedan influir en la ansiedad? Pues, por ejemplo, se ha visto que frente a estímulos de recompensa o de castigo, las mujeres tienden a suprimir más la actividad del Default Mode Network, que es la red neuronal por defecto, y a activar más la red dorsal de atención, que dirige la mirada hacia lo externo. En mi libro Saludablemente profundizo más en esta red neuronal por defecto, es muy interesante y al final es un conjunto de regiones cerebrales que se activan cuando no estamos haciendo nada en particular, es decir, cuando la mente divaga. Cuando no hacemos nada, no estamos concentrados en nada en concreto, pues digamos que nuestro cerebro no se pone en blanco, no entra en vacío, sino que cambia a este modo de red por defecto, ¿no? Sería como si se activa el salvapantallas del cerebro y esto pues activa la introspección, la imaginación, activa también el procesamiento social y como digo, hablo más de esto en mi libro Saludablemente. Y efectivamente parece que los hombres mantienen con más facilidad la activación de este modo salvapantallas, por decirlo de alguna manera, incluso ante estímulos del entorno. Es decir, las mujeres están más atentas a lo que pasa afuera y los hombres permanecen un poco más hacia adentro. Y esta diferencia ayuda a entender por qué las mujeres suelen ser más sensibles a recompensas y a castigos y también más vulnerables a trastornos ligados a esa sensibilidad hacia estímulos externos. Por supuesto hay más cosas, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, la testosterona y sí hay cierta evidencia de que la testosterona podría proteger de la depresión, podría dar más energía, mayor resiliencia ante estímulos negativos, más autoconfianza, mientras que las mujeres el baile hormonal podría elevar el riesgo de depresión o la caída brusca de estrógeno en la menopausia, en el posparto, pues es también un factor de riesgo. Otro aspecto interesante es la fuerza física. Hay una relación inversa entre fuerza física y depresión, por mecanismos que no se entienden bien del todo y seguramente sean tanto fisiológicos como psicológicos. Y podría ser que esto tenga relación con la testosterona o que en parte sentirnos más fuertes nos haga enfrentar con más confianza los problemas de la vida, ¿no? No está claro, pero dado que los hombres en promedio son más fuertes que las mujeres, pues esto podría influir también en las tasas promedio de depresión. Y en cualquier caso, sabemos que entrenar fuerza ayuda a reducir estos síntomas, así que es un motivo adicional para hacerlo. Y por supuesto hay también aspectos culturales. Por ejemplo, en los hombres está peor visto socialmente mostrarse vulnerables o deprimidos y quizás lo oculten más, pidan menos ayuda y la depresión en ellos podría estar infradiagnosticada. Tienden también más a caer en el alcohol, se suicidan mucho más que las mujeres. Las mujeres por su parte tienen más carga de cuidado familiar, más presión estética, que son factores de riesgo. Y ojo, los hombres tienen otros tipos de presiones, ¿no? En general se espera de ellos que tengan más éxito profesional, más estatus. Entonces, como siempre, hay una combinación de factores biológicos y culturales que explicarían, en parte, estas diferencias entre hombres y mujeres. Hay más cosas, obviamente, y hablamos, como siempre, de promedios. Por supuesto, habrá muchos hombres con más predisposición a la ansiedad o depresión que la mayoría de mujeres y mujeres menos vulnerables que la mayoría de hombres, ¿vale? Pero entender las diferencias y los posibles factores que las explican nos ayuda a identificar mejor y también a prevenir mejor. Hola, Marcos. Bueno, voy al grano. Mira, quería preguntarte por el llamado síndrome de Gulliver. Básicamente habla de personas que tienen varios factores de riesgo intermedios como tensión un poco alta, colesterol no HDL elevado o glucosa algo fuera del rango óptimo. Yo, por ejemplo, entreno fuerza varias veces por semana, hago cardio, como saludable y duermo bastante bien. Aún así, mi no HDL suele estar un poco alto y la tensión a veces me marca 13,8, que creo que es por el tema de la bata blanca que se dice, tensión de bata blanca, pero bueno. En fin, mi duda es, ¿crees que esto es algo de lo que realmente deberíamos alarmarnos o es más importante fijarse en otras métricas como ApoB, lipoproteína o la inflamación? O otras tipo el VO2 max, el HRV, fuerza de agarre, cosas así, de las que hablas bastante. Entonces, bueno, me encantaría saber tu opinión sobre qué marcadores consideras más útiles para alguien joven y aparentemente sano. Muchas gracias. Espero que selecciones mi pregunta. Gracias por tu pregunta. Es muy interesante este concepto del síndrome de Gulliver y además tengo la suerte de conocer a uno de los creadores, que es el gran cardiólogo José Avellán, amigo además, que ha estado aquí en el podcast un par de veces y con quien comenté hace unos días la publicación científica que han hecho para asegurar que lo explico bien.
Me comentaba José que el nombre se le ocurrió a su padre, que se llama como él, el doctor José Avellán, también conocido cardiólogo, coautor de esa publicación, y el nombre viene del famoso libro de los viajes de Gulliver, quien al llegar a Lilliput, en su primer viaje, se despierta atrapado, inmovilizado por miles de finos hilos que habían usado los habitantes diminutos de ese lugar por considerarlo una amenaza. Y me parece una buena analogía en el sentido de que cada uno de esos hilos eran muy débiles y Gulliver podría romper cualquiera de ellos sin ningún problema. De hecho, de manera individual ni se daría cuenta de que estaban ahí porque apenas restringirían su movimiento si solo fuera un hilo, pero cuando se suman miles, pues no solo los nota, sino que le limitan totalmente. Y de la misma manera, muchas personas se consideran sanas o de bajo riesgo porque no tienen nada específico que les limite o que sea preocupante, pero cuando juntas muchas cosas pequeñas, pues sí puedes tener limitaciones o al menos si estás aumentando el riesgo. Por ejemplo, podría ser que una persona vaya al médico y tenga los triglicéridos en 145, la glucosa en 106, la hemoglobina glicosilada en 5.7 y que además tenga la presión arterial en 128/84, el perímetro abdominal en 95, que bueno, son datos que no llamarían la atención a la mayoría de médicos, ¿no? Se considerarían mínimas desviaciones respecto a la normalidad, quizás le dirían que se cuide un poquito más, pero que en general todo bien, si no hay nada más destacable en la revisión. ¿Qué ocurre? Que si bien cada uno de estos datos por separado no es preocupante, porque o está dentro de la normalidad o muy ligeramente fuera de ella, cuando los consideramos todos juntos de manera más integrada, con este síndrome de Gulliver, pues se hace patente, se hace visible un riesgo acumulativo que antes estaba oculto. Y al considerar esto, pues se puede intervenir antes y por tanto evitar que se sigan acumulando hilos finos, ¿no? Siguiendo con esa metáfora, que hoy no nos limitan ni causan problemas, pero que con el tiempo y con la suma de más hilos pequeños podemos llegar a una situación complicada, digamos. Y en esa publicación hablan de algunos marcadores concretos bastante comunes que además se retroalimentan o se potencian, ¿no? Por ejemplo, si tienes hipertensión, pues habrá más daño al endotelio y eso hará que las partículas LDL lo crucen con más facilidad que en el caso de alguien que tiene el mismo LDL pero no es hipertenso, ¿no? Y personalmente como concepto me parece una idea fantástica que va en esta línea de una medicina más preventiva, ¿no? Que diferencia entre valores normales y óptimos, que son cosas distintas y que puede intervenir antes para evitar problemas a futuro. Y aunque este paper, esta publicación se limita a la salud cardiovascular, que es lógico, ¿no? Porque ambos son cardiólogos, pero podría ampliarse el concepto para considerar otros muchos marcadores y otros muchos parámetros funcionales, como indicas en tu pregunta. Por ejemplo, es verdad que en la publicación mencionan el colesterol no HDL porque es un marcador más común, más barato, pero sabemos que el ApoB es más preciso porque lo que nos importa sobre todo son las partículas totales y no tanto el colesterol que transportan, que es lo que nos dice el colesterol no HDL. Y sin duda también es relevante la inflamación de bajo grado, medida generalmente como la proteína C reactiva ultrasensible. También es importante la LPA, la homocisteína y otros marcadores. Y por supuesto también la presión arterial. Como bien dices, hay que tener cuidado con las mediciones que se hacen en consulta por ese efecto de hipertensión de bata blanca, que viene de que solemos ponernos un poco nerviosos en la consulta y esto puede elevar la presión, crear un falso positivo. Y por eso, como comento en un vídeo reciente de mi canal de YouTube, conviene tener un aparato para medir la tensión en casa, sin nervios, y además son fiables y baratos, cuestan menos de 40-50 euros. Y como bien dices, habría que considerar también otros aspectos, ¿no? Si tienes buena capacidad cardiovascular, buen VO2 max, buenos niveles de fuerza, calidad muscular, pues a igualdad de ApoB o de triglicéridos o de hipertensión, pues tienes menos riesgo que una persona con menos capacidad cardiovascular o menos fuerza. Sobre tu pregunta concreta de los marcadores en los que fijarse más, pues, a ver, todos son importantes, hay que verlos de manera integrada, ¿no? Pero es verdad que algunos son más directos, como el ApoB, o la hipertensión, o la inflamación, y otros son más indirectos, como la fuerza, la capacidad cardiovascular, pero también nos dan mucha información. Y de hecho, si hablamos de hilos que nos limitan, pues suele limitar más nuestra vida tener poca fuerza y poca capacidad cardiovascular que tener el ApoB alto, por decir algo, ¿no? O en un vídeo reciente hablaba de otros marcadores que correlacionan bien con salud cardiovascular o riesgo cardiovascular, como son la frecuencia cardíaca en reposo, como es el HRV, como es la recuperación de la frecuencia cardíaca. Todo esto importa y recuperando esa analogía de Gulliver, cuantos menos hilos nos limiten, mejor, ¿no? Si estás en buena forma física porque te mueves, entrenas fuerza, haces ejercicio aeróbico, pues estás reduciendo ya tu riesgo cardiovascular, sin duda, ¿vale? Pero si hay marcadores que no mejoran a pesar de llevar buenos hábitos o que no mejoran suficiente, pues quizás tengas que optar por suplementos concretos o incluso fármacos que puedan ayudarte con esos marcadores, ¿no? O si tienes LPA, la LPA elevada, que sabemos que es un parámetro muy genético, pues tendrás que ser más riguroso con el resto de parámetros, intentando que estén en un rango óptimo y no simplemente dentro de la normalidad.
Y, por ejemplo, con la aplicación, con la app de Eterna, que hemos hablado alguna vez de ella y tenemos un webinar sobre interpretación de parámetros, que pondré el enlace en las notas del episodio, pues podemos tener una mejor foto global de nuestro estado. Entonces, va por ahí. O sea, la biología al final es un juego de probabilidades, no hay certezas. Lo que podemos hacer es intentar que lo que podemos controlar, todo lo que influya directa o indirectamente en la salud, pues que esté en los mejores niveles posibles, sabiendo que siempre habrá cosas que están fuera de nuestro control. Y después, ante la duda, o si hay historia familiar de enfermedad cardiovascular o sospecha, pues se podrían hacer test más concretos, más directos, ¿no? Pues en vez de ir a marcadores intermedios, pues podemos hacer un test de calcio coronario, una ecografía vascular o un electrocardiograma. En fin, no soy cardiólogo, evidentemente debe ser un profesional quien indique qué pruebas concretas tienen sentido según los factores de riesgo, pero la idea es esa, ¿no? Que cuanto más información tengamos y mejor sepamos interpretarla, pues mejores decisiones tomaremos. Buenas tardes, Marcos. En primer lugar, agradecerte, como siempre, tu enorme labor de divulgación. Es muy necesaria, sobre todo en un campo como la nutrición y la salud. Mi pregunta está relacionada con el cálculo de kilocalorías diarias, bien para superávit, bien para déficit. En una ocasión leí que la energía procedente de las proteínas no debían contabilizarse, porque realmente la energía de las proteínas iban dirigidas a funciones estructurales y musculares, pero que realmente la energía disponible que tenía nuestro cuerpo para ejercicio y para todas las labores, basal y demás, todas venían de grasas e hidratos. Entonces, no sé si eso es aplicable solamente en contextos específicos o que en general únicamente debemos de contar la energía proveniente de grasas e hidratos, y la de proteínas pues realmente ya es lo de apuntar a 1 gramo por cada kilogramo de peso corporal o 1,5, 1,6, pero que esa energía realmente se disipa en otras funciones. Bueno, gracias de antemano. Gracias por la pregunta, y también he escuchado ese argumento que es en gran medida falso, aunque tiene un poquito de verdad, ¿no? Y esa pequeña parte de verdad es que la proteína tiene un papel estructural mucho mayor que la grasa y que el carbohidrato, que son esencialmente energía, y que además el camino que debe recorrer la proteína hasta almacenarse como energía en el cuerpo es mucho más largo y es más costoso, ¿no? Y por tanto, de cada 100 calorías de proteína, pues va a quedar poca para almacenarse finalmente como grasa o como glucógeno. Por ejemplo, si ingerimos 100 calorías de proteína, que son 25 gramos de proteína, ¿no? Cada gramo de proteína tiene 4 calorías y estos 25 gramos pues, representa más o menos lo que hay en 100 gramos de carne o en un cazo de proteína aislada, pues ya de entrada entre el 20 y el 30% de esa energía se gasta en la propia digestión de la proteína. Es decir, digerir la proteína requiere más energía que digerir carbohidrato o grasa, y si nuestro objetivo es perder peso, esto es bueno porque es energía que ni siquiera llega al cuerpo, por así decirlo. Y por concretar, y a modo de ejemplo, digamos que gastamos el 25% en la digestión, es decir, nos quedan 75 calorías de las 100 originales, que estarían ahora, como las hemos digerido, pues estarían ahora en forma de aminoácidos en la sangre, pues el cuerpo va a priorizar el papel estructural, es decir, va a usar esos aminoácidos inicialmente para sintetizar proteína, que no solo el músculo, también hay otros tejidos para hacer enzimas, etcétera, todo tipo de proteínas que el cuerpo necesite. Obviamente, si entrenas fuerza, va a haber más síntesis muscular y por eso necesitaremos elevar un poco la ingesta de proteína en este caso, pero hay muchas más funciones estructurales de estos aminoácidos. Y después de completar estas funciones, si quedan aminoácidos, pues claro que se usan como energía por distintas vías, ¿no? Algunos aminoácidos se convierten en glucosa a través de la gluconeogénesis o directamente en acetil-CoA para entrar en el ciclo de Krebs y producir ATP o almacenarse como grasa si no requerimos más energía en ese momento. ¿Qué ocurre? Que cada uno de estos pasos que estamos viendo gasta energía, ¿no? Ya vimos que la digestión gastó unas 25 calorías de las 100 originales, quizás usamos después 40 en la síntesis de proteína, pues nos quedan 35, que al convertirse en glucosa o en acetil-CoA serán menos, porque estos pasos también tienen un coste energético, no vamos a poner un 20%, y por tanto de las 100 calorías de partida, pues nos quedan unas 28 que podrían acumularse finalmente en el cuerpo o usarse como energía. Sin embargo, cuando ingerimos carbohidrato o grasa es mucho más rápido o eficiente, ¿no? El carbohidrato se convierte directamente en glucosa, la grasa directamente en ácidos grasos que pueden usarse o almacenarse fácilmente con menos pasos y por tanto con menos gasto energético.
Y por eso, multitud de estudios indican que, a igualdad de calorías, las dietas más ricas en proteína producen más pérdida de peso, porque son menos eficientes, entre comillas, ¿no? Que suena mal, pero si queremos perder peso, eso es bueno. Y no solo por eso, ¿no? También sabemos que la proteína es más saciante. He hablado del concepto del proteinostato, ¿vale? No me voy a enrollar mucho ahora, pero en general las dietas más altas en proteína tienen estos dos beneficios de cara a la pérdida de peso. Bueno, y no solo que pierdes más peso, sino que retienes más masa muscular, porque facilitas también esa síntesis muscular. Y ojo, hablo de los niveles que usamos en programas como Momentum, ¿no? De 1,5 gramos por kilo, un poquito menos, un poquito más, porque no se ha visto beneficio por ir a dietas de 2-3 gramos por kilo al día, pero al comparar con dietas más bajas en proteína, por debajo de 1 gramo por kilo, pues sí se han visto beneficios claros en las que incluyen más proteína por todo lo que he explicado antes. Pero, volviendo a tu pregunta, en las fórmulas que estiman la tasa metabólica basal, pues ya se considera el gasto que hace el cuerpo en la síntesis de proteína y por eso, claro que hay que sumar las calorías de este macronutriente. De nuevo, en el programa Momentum explicamos con más detalle esta parte práctica, pero en resumen se estimaría primero el gasto calórico total, es decir, las calorías de mantenimiento que se llaman, que incluye la tasa metabólica basal, después el efecto térmico de los alimentos, que es lo que decíamos antes, ¿no? El porcentaje que gastamos en la propia digestión de la comida, y la actividad física, ¿vale? Y después se ajustan las calorías en función de si se quiere perder peso, mantener peso o ganar. Bueno, si quieres mantener, pues serían las calorías de mantenimiento. Si quieres perder peso, pues tendréis que hacer el famoso déficit calórico, ¿vale? Y después de las calorías se estiman los macronutrientes, empezando por la proteína y después por la grasa y el carbohidrato. En resumen, es verdad que el procesamiento metabólico de la proteína es distinto y menos eficiente en términos energéticos que las calorías de la grasa o el carbohidrato, pero deben considerarse en el cómputo calórico total y, como explicamos en Momentum, simplemente se va ajustando después este nivel calórico en función de los objetivos y de nuestra evolución. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenos días desde aquí, desde La Rioja. Antes de nada, darte la enhorabuena por el trabajo y soy un fiel seguidor tuyo desde más de 10 años. Cuando tengo dudas sobre salud, al primero al que recurro es a ti, como en este caso. Mi cuestión va relacionada con los libros electrónicos. Para mí son un gran aliado, me ayudan a leer mucho más en cantidad y la pregunta va relacionada con la inhibición de la melatonina de estos libros, porque no he encontrado ningún tipo de estudio en la web. Sí que hay estudios relacionados con los iPads, pero al hablar de tinta electrónica no he encontrado nada. El mío sí que es cierto que tiene una pequeña luz para iluminarte la pantalla, aunque la tengo muy cálida, muy bajo brillo para ayudarme con una lámpara, pero quería saber si hay algún tipo de interferencia entre los libros electrónicos y la melatonina, ya que son muy cómodos para leer en la cama y no tener que estar con grandes tomos pesados entre los brazos y pasando páginas. Bueno, pues espero que me puedas contestar la pregunta. Muchas gracias y éxitos. Hasta luego. Gracias por la pregunta y por seguirme desde hace tantos años. Y yo también soy muy fan de los libros electrónicos, desde que compré mi primer Kindle en el 2009 y desde entonces acumulo cientos de libros y es súper cómodo para tomar notas y extraerlas después, para viajar, para leer en la cama, como dices. También leo mucho en papel, de hecho la experiencia de lectura me gusta más en papel, creo que es mejor en papel, pero bueno, intento aprovechar lo mejor de cada mundo, ¿no? De lo físico y de lo digital. Y si hablamos de salud, hay dos variables principales a analizar. Una es la salud visual, que es independiente de la hora a la que leemos, y la otra es el impacto en el descanso nocturno. Empezando por la salud visual, hay varios estudios que comparan las pantallas LCD normales por un lado, ¿no? Como las iPads o las tablets en general, que emiten luz hacia los ojos, con los lectores de tinta digital como el Kindle Paperwhite, como el Kobo, que solo reflejan la luz ambiente y que si emiten luz esta va desde los bordes hacia la pantalla, no hacia afuera. Y en el caso de salud visual se ha visto que estos lectores producen menos fatiga y que no afectan la velocidad de parpadeo, mientras que las tablets sí lo hacen. Leer en tablet parece elevar la fatiga y la sequedad ocular y por eso hace que parpadeemos más, un efecto que, como decía, no se observa con la tinta digital. Y si hablamos de impacto en el descanso, que era tu pregunta original, pues también se ha visto que la luz azul que emiten las tablets, que llega directamente a los ojos, inhibe más la melatonina que la luz de los lectores de tinta digital. Es verdad que las tablets suelen tener la opción de filtrar la parte azul del espectro o puedes ponerte también unas gafas bloqueadoras, pero hay que recordar que la melatonina es impactada por dos variables, la intensidad total de luz y el espectro, ¿vale? Siendo la luz blanca, con más parte azul del espectro, la que más inhibe la melatonina.
En tu caso, si usas un lector de tinta digital que, como vimos, no emite luz directamente hacia los ojos y además con una intensidad más leve, con un tono más cálido, ¿no? Más hacia la zona naranja, roja del espectro, pues el impacto va a ser mínimo y seguramente no afecte para nada tu descanso. Hola Marcos, soy Isabel y mi pregunta viene a raíz de la newsletter que publicaste en enero de este año, en el que ponías en valor la integridad tomándola como una decisión y la contraponías a otros rasgos que solemos valorar, como la inteligencia y la belleza, diciendo que son heredados. Entonces, nuestro pensamiento suele descansar en la base de libre albedrío, de estas ideas de la agencia, el poder de decisión, y todo esto son ideas que desafían los defensores del determinismo, como es el caso de Robert Sapolsky en su libro Decidido, en el que presenta pues, su teoría científica, sobre todo basado en biología, y que más allá de cuestionar lo que dice nuestro sentido común, básicamente que tenemos este poder de elegir, y también con una perspectiva optimista que es como una invitación a vivir de forma animada y curiosa pues lo que acontece, bueno, pues sí que tiene una interesante aplicación práctica en el derecho penal y en las propias relaciones interpersonales. Y es que desde este punto, pues podríamos tener unas reacciones más comprensivas a todo aquello que ataca nuestra ética, nuestra moral, tendríamos menos juicio y por tanto una sociedad pues con menos vengativa, más pacífica. Bueno, me parece un cambio de paradigma potente y me encantaría saber tu opinión. Muchas gracias y un abrazo desde Vizcaya. Muchas gracias por tu pregunta, Isabel. Y es un tema fascinante. La primera vez que escuché esta idea fue a Sam Harris hace muchos años y después publicó su libro Free Will, Libre Albedrío, que no sé si está en español, y viene a decir que este libre albedrío no es más que una ilusión, porque no elegimos ni los genes con los que nacemos, ni el entorno en el que nacemos, ni los procesos cerebrales que determinan cada pensamiento. Sentimos que decidimos, pero en realidad las decisiones simplemente aparecen en la mente, aparecen en la consciencia, ¿no? Y para Sam Harris, entender esto debería hacernos más compasivos, hacernos sentir menos culpa, también menos orgullo, buscar menos venganza y, como dices en la pregunta, pues crear un sistema de justicia orientado a la reinserción y no al castigo. Más recientemente está el libro de Sapolsky que mencionas, que asegura también que no hay libre albedrío en absoluto, ni un poquito, y que todo lo que hacemos depende de la biología, ¿no? De la infancia, de las hormonas, de la cultura, incluso del azar molecular. Y por tanto, pensar que somos responsables de lo que hacemos, según Sapolsky, sería absurdo, ¿no? Y por eso propone eliminar esta idea de culpa moral y también, pues, a nivel de justicia, centrarnos en prevención y en tratamiento y no en castigo. Y desde un punto de vista filosófico, digamos, o incluso biológico, atómico, estoy de acuerdo con ellos, ¿vale? Creo que es así si lo llevamos a las últimas consecuencias, pero creo que hay problemas o agujeros prácticos cuando lo intentamos aterrizar, ¿no? Y que asumir esta visión, pues quizás tampoco sea lo mejor desde un punto de vista de salud mental, y que nos puede llevar a pensar que, oye, si todo está determinado, pues ¿para qué me voy a esforzar, ¿no? Que si no soy responsable, pues ¿qué más da lo que haga, ¿no? Y creo que eso no ayuda a nadie. Y la experiencia de sentir que decidimos, aunque fuera una ilusión, es una ilusión funcional. Es decir, nos motiva a actuar, a mejorar, a cuidarnos, a cuidar a los demás. Entonces, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer con todo esto en la práctica? Como yo lo veo, pues primero estoy de acuerdo en que debemos ser más compasivos, ¿no? Cuando alguien falla, pues recordar que no es un demonio con libre albedrío total, sino que es el resultado de miles de factores y, por tanto, pues tener menos juicio y más compasión y plantear más soluciones, ¿no? Creo que es importante pues que diseñemos nuestro entorno. Al final no podemos elegir de la nada, pero sí podemos influir en las condiciones que facilitan buenas decisiones, ¿no? Y si dormimos bien, si nos rodeamos de personas que nos apoyan, si hacemos actividad física, pues todo esto va a hacer que tomemos mejores decisiones o que las decisiones que tomemos estén influenciadas por un contexto positivo. Y luego, pues creo que tenemos que, en cualquier caso, asumir responsabilidad, pero sin culpa tóxica, ¿no? Tenemos que asumir nuestros actos porque tienen consecuencias, pero sin autocastigarnos demasiado porque no somos realmente agentes libres. Hay, evidentemente, muchísimos factores, como explican estos autores, que al final, entre comillas, determinan, no me gusta mucho la palabra, pero que
Sapolsky la usaría, ¿no? Que determinan nuestras acciones. En resumen, que quizás no seamos libres en un sentido metafísico, pero sí somos influenciables y exponernos a distintas ideas y a los incentivos adecuados nos puede ayudar a vivir mejor y a aportar más al mundo. Y no me voy a enrollar más de momento porque dado que este tema tiene tantas aristas, grabé hace poco un podcast donde profundizamos mucho más en esto con Val Muñoz de Bustillo y lo voy a publicar en las próximas semanas, así que si os interesa este tema, estad atentos. Y eso sería todo por hoy, pero antes de despedirme voy a leer una de las newsletters que más impacto ha tenido en los últimos meses o años diría, y me alegra mucho de que sea una newsletter en la que defiendo el poder de la lectura profunda, de leer libros con ideas que suponen esfuerzo a nuestro cerebro, porque es la mejor manera de mejorarlo, de desarrollar pensamiento crítico y de tener una vida más rica en todos los sentidos y no solo en el material, que también. Recordad que os podéis apuntar gratis a la lista en fitnessrevolucionario.com/lista y esta en concreto empezaba con una cita. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Ludwig Wittgenstein. Cada vez más personas reconocen que no leen. María Pombo, influencer con millones de seguidores, se hizo viral recientemente porque afirmaba que no leía libros ni le parecía importante. En muchos círculos, leer ha dejado de ser visto como algo deseable, pero lo que parece una simple opinión personal encierra algo más profundo, la consolidación de una nueva forma de desigualdad. Los datos muestran una caída sostenida de la lectura profunda y la comprensión lectora, especialmente entre las clases más humildes. Pero pensar que leer es ahora algo opcional es una creencia de lujo. Las creencias de lujo son ideas que solo puedes sostener si tienes suficiente estatus o recursos para que sus consecuencias no te afecten. Por ejemplo, decir que no hace falta leer cuando tu entorno está lleno de cultura, de oportunidades y de recursos que suplen esa carencia. Pero si no tienes acceso a ese entorno privilegiado, renunciar a la lectura no es una decisión neutral, es empobrecedora. Porque la lectura es poderosa. Leer libros largos reorganiza la mente, mejora el vocabulario, la atención sostenida, el razonamiento lógico. Si vienes de una familia adinerada, probablemente saldrás adelante incluso sin estas capacidades. Pero si no tienes recursos ni contactos, la lectura es una herramienta cognitiva de la que no puedes prescindir. Por desgracia, los libros compiten con las pantallas. TikTok, Reels, Shorts, todos ellos fragmentan nuestra atención y minan la concentración, pero a cambio nos generan placer inmediato. Por el contrario, leer textos complejos requiere esfuerzo y ese esfuerzo se vuelve más difícil en un mundo que ofrece recompensas instantáneas todo el tiempo. A pesar del nuevo entorno digital, los libros siguen siendo igual de importantes que antes y las élites lo saben. Crean escuelas sin teléfonos, contratan niñeras con cláusulas sin pantallas, practican la desconexión digital. Mientras tanto, en los sectores populares el consumo de pantallas crece sin freno. El resultado es un aumento de la desigualdad, no solo de ingresos, sino de capacidad de pensamiento. En resumen, dejar de leer no es trivial, es peligroso. A nivel personal, leer es fundamental para aprender y prosperar. A nivel social, los segmentos con menos capacidades de entender y de argumentar son más fáciles de manipular. En resumen, por tu bien y el de la sociedad, no dejes de leer. Y ahora sí me despido, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.